y es para explicarles cómo ya desde hace décadas la sociedad se ha estado preocupando por lo que se llama desarrollo sustentable. Esto fue por la Comisión Brundtland. La señora Brundtland era la primera ministra de Noruega. Yo tuve oportunidad de conocerla y trabajar con ella. Y como ven, el desarrollo sustentable es garantizar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para pues tener el mismo nivel de vida que tenemos nosotros. Bueno, eso en estas últimas décadas ya cambió, porque ya no nada más es para las futuras generaciones. Resulta que el cambio climático ya nos está afectando a nuestra propia generación. Ya tenemos que hacer algo al respecto, pero lo que sí sigue siendo muy cierto es que no podemos dejarle a las futuras generaciones un mundo pues, en el que sea muy difícil de progresar y tener una calidad de vida aceptable, ¿no? Así es que esto es lo que ha cambiado. Y en la siguiente lámina también lo que vemos es una figura de nuestro planeta y que dice, que la sacamos de la revista El Economist. Dice, bienvenidos al Antropoceno. O sea que ya cambiamos de época geológica. Resulta que ya son tantos los impactos de las actividades de la sociedad en la superficie de nuestro planeta que hemos cambiado la época geológica normal, que es el Holoceno, y ahora pues el consenso es que estamos ya en el Antropoceno. Esto sobre todo lo sugirió que ya estamos cambiando mucho el medio ambiente, y en la siguiente lámina lo que vemos es lo que se llama la gran aceleración. Estos cambios empezaron desde la revolución industrial, cuando pues, se crearon las máquinas de vapor, los trenes y las máquinas que funcionaban pues con vapor, pero después se empezó a usar combustibles fósiles en general, derivados del petróleo, los automóviles como los conocemos, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esta lámina es que cuando realmente la sociedad empezó a tener un impacto enorme en el medio ambiente fue a mediados del siglo pasado, porque pues se tardaron las economías en crecer lo suficiente para tener este impacto global. Y como ven, ahí hay muchos temas, pero curiosamente en todos esos temas fue a partir de más o menos 1950 cuando se dispararon, por ejemplo, las emisiones, el uso de los bosques, toda una serie de eventos que ocurrieron, pero también el uso de combustibles fósiles, pues para motores de combustión interna, motores de gasolina, motores a diésel y generación de electricidad a través del carbón, etcétera. Entonces la sociedad creció muchísimo y por eso nos preocupa mucho qué ha pasado pues desde la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? En la siguiente lámina vemos como un grupo de científicos, el que yo pues he colaborado con muchos de ellos, llamamos la atención a lo que le pusimos límites planetarios. O sea, nos preocupaba que estábamos, en este caso escogimos 9 problemas que había que advertirle a la sociedad no pasarse de ciertos límites porque podía tener consecuencias irreversibles. Y no voy a leerlos todos, pero sí, el cambio climático, que es el primero, es el del que voy a hablar, pero hay otros como, pues también que tienen que ver con la deforestación y con el problema de pérdida de biodiversidad, que ese es un tema muy importante. Ese no lo voy a tocar, pero sí tiene conexiones importantes con el cambio climático. Estamos perdiendo muchas especies, están ya desapareciendo. Y eso pues es trágico porque no hay manera de recuperar todo eso, ¿no? Y hay otros problemas del uso excesivo de fertilizantes que afectan a los océanos, los mares, etc. Pero yo voy a hablar del primero, cambio climático, y les decía que la comunidad científica pues muy cuidadosamente había tratado de no exagerar en la literatura cuáles eran los impactos para la sociedad. Pero a partir de hace 2 o 3 años cambiamos de opinión porque nos dimos cuenta de que había ciertas tendencias, lo que en inglés se llama tipping points, puntos irreversibles, que no habíamos considerado con suficiente cuidado.
Y lo que estamos viendo en estos últimos años es que estas tendencias están reforzando las implicaciones negativas que tiene el cambio climático en general. Hay algunas positivas, pero casi todo es negativo para el progreso de la sociedad. Y de ahí que desde hace 2 años estemos tratando de explicarle a la sociedad que estamos ya en una emergencia. Bien, pues ahí voy. Lo que voy a hacer es explicarles muy brevemente, en general, algo de la ciencia del cambio climático para después ya meterme más a las implicaciones. Así es que si nos vamos a la siguiente lámina, lo que vemos es una foto de nuestro planeta. Ahí está. Y fíjense en la atmósfera. Bueno, pues la atmósfera no se ve bien. ¿Por qué? Porque es muy delgada. Es como la cáscara de una naranja. Y lo que vemos, o de una manzana, mejor dicho, que es más delgada todavía, perdón. Cáscara de una manzana. Pero lo que sí vemos son las nubes. Pero desde hace ya más de un siglo, desde el 1800 y pico, algunos científicos ya se estaban preguntando, pues, ¿cómo funciona el clima de nuestro planeta? ¿Por qué tenemos esta temperatura que tenemos? Y por eso trataron de empezar a entender los aspectos científicos. Y está muy claro que la temperatura promedio que tenemos, pues, está determinada porque nos llega energía del Sol. La energía es lo que calienta nuestro planeta. Pero en esos primeros años, lo que sucedió es que los cálculos que estaban basados en experimentos relativamente sencillos de laboratorio nos decían que la temperatura del promedio de la superficie del planeta debería de ser alrededor de menos 18 grados cuando en realidad es 16. Voy a llegar a eso en un momento, pero primero, para darle un poco de más contenido específico, me voy a referir a 3 mitos del cambio climático. Y el primero, que es un mito que estaba muy generalizado, es que los científicos realmente, como el clima es muy complicado, que no están totalmente de acuerdo, que algunos piensan que sí lo estamos cambiando y otros piensan que no. Eso es un mito porque resulta, si lo vemos en la siguiente lámina, que hay un consenso, pasamos a la siguiente, sí, hay un consenso muy, muy claro que se ha hecho encuestando a los científicos, ya desde hace años, desde hace muchos años han hecho encuestas, pero las más impresionantes pues tienen apenas 5, 6 años, pero han seguido haciéndose. Y la respuesta es sorprendente, hay un consenso extraordinario en la comunidad científica, pero estoy hablando de los científicos expertos en cuestiones del clima, porque muchos científicos, por ejemplo, si son médicos, pues no tienen por qué entender bien el clima, pero los especialistas están prácticamente de acuerdo, 97% es lo que salió de una de las encuestas más rigurosas y más detalladas. Y por cierto, pues hay un pequeño porcentaje de científicos que cuestionan esto, pero nosotros no los ignoramos, hemos estado trabajando con ellos, pero no tienen resultados ni claros ni convincentes. Más bien ya lo interpretamos hoy en día como una cuestión política, no científica. Entonces, es un mito, pues, que la comunidad científica no esté de acuerdo. Clarísimo está que todos están de acuerdo. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que empecé, que los científicos hace ya siglo y medio pues estaban tratando de explicar cuál es la temperatura de la superficie de nuestro planeta. Vamos a la siguiente lámina. Esta es una en que tengo unas cuantas ecuaciones, nada más lo voy a hacer un poco por curiosidad. Y es lo siguiente, como les decía, los científicos en aquel entonces pues no entendían muy bien por qué tenemos la temperatura que tenemos. A eso voy a ir en un minuto. Pero sí quería enseñarles esta gráfica que lo que nos enseña es el espectro electromagnético, o sea que la energía que nos llega del Sol pues se transmite por el vacío entre el Sol y nuestro planeta, y esa energía en forma de luz visible sobre todo. Hay otras maneras de describir el espectro electromagnético, pero no lo voy a hacer en detalle. Pero lo que sí les voy a recordar es que hay una ley de la termodinámica muy importante
que sí funciona para pues prácticamente todos los planetas que tenemos también en otros sistemas solares. Y es lo siguiente, nuestro planeta desde hace ya millones de años está en lo que llamamos equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la energía que recibimos del Sol, la misma cantidad la pierde el planeta al espacio. O sea que ya no estamos acumulando energía de ninguna manera. Hay algo de energía, una cantidad muy sustancial dentro del planeta, pero por eso está fundido ya, digamos, el centro de nuestro planeta. Pero esa energía prácticamente está también aislada a la superficie del planeta, que no afecta mucho este balance. Sí sale algo de energía cuando hay volcanismo. Solo ya ha habido algunas épocas con mucho volcanismo, pero en principio no afecta enormemente este balance. Entonces estamos en un balance, pero lo único que quería por enseñarles esta gráfica es que recibimos energía del Sol en forma de luz visible y el planeta pierde la misma cantidad de energía, pero en forma de radiación infrarroja. Infrarroja ya no la vemos, es lo que ustedes tienen un calentador a veces que se pone al rojo vivo. Antes de que esté al rojo vivo ya está emitiendo calor, pero no lo vemos. Y después, si se calienta más y más y más, el rojo se convierte eventualmente en blanco, que es lo que pasa con los focos incandescentes. Bueno, lo único que termino aquí mencionando son dos nombres, porque tenemos una ecuación de Planck. Resulta que Planck resolvió esa duda de cuál es la temperatura de nuestro planeta poniendo una ecuación que fue lo que creó la mecánica cuántica. No, por fortuna no tenemos que meternos en mecánica cuántica, pero es un avance gigantesco de la física que ocurrió a principios del siglo XX. Y entonces Planck pues creó esa idea que simplemente para nosotros lo importante es que la energía viene en paquetes, cuántas se llaman, cuántos, ¿no? Entonces no es continua la energía, las moléculas y todo tienen cantidades fijas de energía. Y por eso pues le dieron el premio Nobel. Por ejemplo, los teléfonos celulares que tenemos hoy en día funcionan a través de la física cuántica, de la física del estado sólido. Entonces, toda la ciencia moderna está muy basada en la mecánica cuántica, que de casualidad pues tuvo que ver con contestar esa pregunta de cuál es la temperatura de nuestro planeta. Y la otra ecuación, pues creo que también reconocen al científico de ahí, es Albert Einstein, que también recibió el premio Nobel igual que Planck, pero lo recibió no por la relatividad, que es importantísima, eso no nos afecta para lo que vamos a discutir aquí, pero sí lo que dedujo Albert Einstein, que fue parte de su premio Nobel, es que no solamente la energía viene en paquetes, pero las ondas electromagnéticas también. La luz viene en paquetes que se llaman fotones y son de una cantidad de energía definida, y los fotones de luz visible tienen bastante más energía que los fotones de luz infrarroja, etcétera, etcétera. Toda esa ciencia muy bien establecida. Pero vamos a la siguiente lámina, porque con eso les explico lo que es el efecto invernadero. Como les decía, tenemos un balance de energía, y aquí vemos en esta lámina la energía por flechas. Una flecha haciendo cierta cantidad de energía, entonces nosotros recibimos 3 flechas de energía del Sol. 2 de esas flechas calientan a la superficie del planeta porque se absorben por los océanos, por la Tierra, etc. Pero una de las flechas se refleja al espacio por la nieve y por los desiertos, etc. Entonces, realmente nuestro planeta absorbe 2 de las 3 flechas que nos llegan del Sol. Pero ¿qué pasa? El planeta pues tiene que emitir al espacio 2 flechas, que son las que están hasta arriba. Pero la superficie del planeta emite el doble prácticamente. ¿Por qué? Porque resulta que la atmósfera no absorbe la luz visible que viene del Sol, pero sí absorbe la radiación infrarroja que está emitida por nuestro planeta. Y como la absorbe, pues en la atmósfera prácticamente la mitad se va hacia arriba, la otra mitad hacia abajo, se va en todas direcciones, y por eso, para que eso pueda funcionar, para que pueda emitir la superficie más energía de la que recibe del Sol,
tiene que estar más caliente. Entonces, en lugar de estar a menos 18 grados, que es lo que los científicos habían calculado originalmente, resulta que la superficie del planeta en promedio está más o menos a más 15, o sea, 33 grados más de lo que estaría si no tuviéramos esa atmósfera absorbiendo parte de ese calor. Y por eso pudo evolucionar la vida, porque a menos 15, a menos 18 pues estaría congelado el planeta, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, porque lo interesante es cómo funciona la atmósfera. Resulta que la luz visible, pues es la que nos llega del Sol. La mayor parte de la atmósfera es transparente, esa luz visible, porque es nitrógeno y oxígeno, como saben ustedes. Pero resulta que hay una cantidad pequeñísima, bastante menos del 1%, de ciertos gases que llamamos gases de efecto invernadero, que esos son los que absorben esa radiación infrarroja emitida por la superficie. Para aquellos de ustedes que son científicos o algo así, lo que pasa es que el nitrógeno y el oxígeno son, las moléculas están hechas de 2 átomos, pero los gases que absorben en el infrarrojo, las moléculas ya son de 3 átomos, el agua y el dióxido de carbono. También hay un gas inerte, algo que no absorbe ni infrarrojo ni visible. Entonces resulta que nuestra atmósfera tiene esas cantidades pequeñísimas. En esta gráfica lo que ven es cómo es bastante menos del 1%. El gas que más absorbe es el vapor de agua y luego sigue el dióxido de carbono. Pero resulta que el vapor de agua que absorbe pues casi las 3/4 partes de esa radiación infrarroja que calienta la superficie, la cantidad que es muy pequeña. Si estuviera condensado lo que es vapor de agua o lo que es CO2, que es un gas, ocuparían un espacio que es lo que está en la gráfica hasta la derecha, un espacio de nada más centímetros o milímetros. ¿Qué es lo que es el CO2 condensado? Pues es hielo seco. O sea que nuestra atmósfera es como si tuviera unos milímetros de hielo seco nada más. Es todo el CO2 que hay, pero está evaporado, está en forma de gas y no en forma de hielo seco, ¿no? Muy bien, pues eso es lo que se llama el efecto invernadero natural, que explica por qué, lo resumo de nuevo, nuestra superficie terrestre está a más de 30 grados por arriba de lo que estaría si no tuviéramos gases que absorbieran en el infrarrojo. Eso es, y el CO2, como saben ustedes, pues es lo que respiramos. Nosotros respiramos oxígeno y con los alimentos que comemos, el oxígeno se combina con esos alimentos, pero dentro de nuestro cuerpo y nos da energía. Y entonces los carbohidratos, por ejemplo, de los alimentos, se convierten en vapor de agua y en dióxido de carbono. Por eso es lo que exhalamos. Bien, pues eso es lo natural. Pero ¿qué es lo que ha hecho la sociedad? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y lo que vemos ahí es una gráfica de qué le ha pasado al dióxido de carbono en los últimos 10,000 años. Hay gráficas en las que podemos irnos varios millones de años y casi nunca ha estado el dióxido de carbono por arriba de las 300 partes por millón. Pero lo que vemos en esta gráfica, si se fijan, a la derecha de la gráfica, en una escala de 10,000 años, de repente se dispara. Entonces, ¿cuándo empezó eso? Pues en la segunda mitad del siglo pasado. ¿Y cómo se dispara? Pues ya de menos de 300, claramente el promedio de todo el planeta ya es de más de 400 partes por millón, o sea, es mucho menos del 1%. ¿Qué es lo que es interesante de esto? Es que estamos hablando de un problema global. Si se acuerdan de la fotografía del planeta, ya no se las tengo que enseñar de nuevo, resulta que nuestra atmósfera tiene una propiedad interesante, y es que si se emite algún gas que permanece mucho tiempo en el medio ambiente, por ejemplo aquí en México, pues por los vientos ese gas se empieza a mover al resto del planeta, llega a Europa, llega a África, etc. Y también con poco más lentitud. Lo primero pasa en cuestión de meses, el mezclarse dentro del hemisferio norte, pero se tarda alrededor de 1 año y medio de mezclarse también en el hemisferio sur. Pero lo importante es la conclusión, que estos gases que cambian
el balance térmico del planeta, por eso se llaman gases de efecto invernadero, no importa en qué país se emita, se mezclan en todo el planeta. Y es por eso que el problema del cambio climático, que como les decía es una emergencia ya, se tiene que resolver a nivel global, no lo puede resolver un país solo, o no lo podemos resolver para que tengamos buen clima aquí en México, porque estamos afectando el clima de todo el planeta. Y de ahí la necesidad de trabajar juntos. Pero en fin, pues como ven, el dióxido de carbono está cambiando. Vamos a ver la siguiente lámina, porque lo importante es qué le pasa a la temperatura. Y resulta que es algo parecido. La temperatura sí ha variado porque tenemos épocas glaciales. Sabemos por qué, porque son cambios en la geometría de la órbita de nuestro planeta, la inclinación, la elipticidad. Todo eso se entiende muy bien por los geólogos y los especialistas en clima, sobre todo. Pero lo que vemos en esta gráfica de la temperatura promedio del planeta, que no es fácil de medir, porque, pues, como saben ustedes, varía del día a la noche en las estaciones, pero sí hay manera de sacar un promedio, que es el que les decía que era alrededor de más o menos 15 grados centígrados, el promedio de todo nuestro planeta. Pues como ven aquí, en esa escala de 10,000 años, de repente se dispara, empezando sobre todo hacia fines del siglo pasado. Y ya no son 15, sino ahora tenemos más 16 grados centígrados como el promedio. Pero eso ha pasado de repente. Entonces, evidentemente, pues la pregunta es si están conectados estos dos cambios, que son cambios experimentales. De lo que les he enseñado resulta de mediciones, ahí no hay ninguna teoría. Pero pasamos a la siguiente lámina. Resulta que la comunidad científica sí nos explica, en este caso es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es un grupo de científicos, son casi 1,000, pero son 100 los que trabajan sobre todo mucho en la parte científica de la temperatura, que voluntariamente trabajan juntos y hacen un reporte cada 5 años, más o menos. Ese grupo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, fue el que se ganó el Premio Nobel de la Paz, que compartió con Al Gore hace ya varios años. Pero ese grupo, pues evidentemente, su tarea principal era contestar la pregunta de qué tan conectadas están la temperatura con la cantidad de gas de efecto invernadero. Y la respuesta es que nos dieron sí, pero no estamos totalmente seguros. Caray, ¿por qué? Es que el clima es complicado, entonces de lo que hablan es de probabilidades, de riesgos. No en el reporte anterior, sino el de antes, que fue el que les dio el premio Nobel, nos habían dicho, pues la probabilidad de que estén conectados es de más del 90%. Y en el último reporte que salió ya hacia finales del 2015, ya le cambiaron un poco, dijeron, no, la probabilidad es de más del 95%. Y en estos últimos años ha subido más, yo creo que es del 97% o algo así. O sea que podría ser coincidencia, pero es muy poco probable. Imagínense una probabilidad del 97% de que el cambio de temperatura está causado por el cambio de la composición química de la atmósfera, que son los gases de efecto invernadero. Bueno, entonces lo que hacemos es, en la siguiente lámina, vamos a ver el siguiente mito. Y el mito del cambio climático, que es el que ya me había referido, es pues por sustentabilidad. El clima cambia muy lentamente, es cierto, porque pues la atmósfera es enorme, entonces pues la concentración cambia poco a poco, etc. Entonces, pues ¿para qué nos preocupamos del cambio climático? Se lo dejamos a nuestros nietos. Pues no, resulta que es un mito y que está equivocado porque ya está cambiando el clima. En la siguiente lámina, lo que vemos es qué es lo que le ha pasado, por ejemplo, al hielo en el Ártico. Y resulta que en el verano ya se funde tanto que puede haber cruceros que se vayan por el polo norte de un continente a otro. Eso nunca había pasado, no solo en la historia de la humanidad, sino en la historia de hace millones de años del planeta. Pero entonces estamos viendo que se está derritiendo el Ártico, sobre todo en el verano, es cuando se ve muy claramente. Pero lo que más nos preocupa es lo que llamamos eventos extremos de clima. ¿Qué son? Pues son cosas que están sucediendo
no todos los días, pero eventos que nos preocupan. Por ejemplo, en la siguiente lámina vemos cómo hay pues ondas de calor hasta en Groenlandia. Aquí vemos cómo los pobres perritos que normalmente están acostumbrados a caminar en la nieve, pues aquí está fundida ya la superficie de Groenlandia en esos meses. Y es algo extraordinario. Pero vamos a la siguiente lámina. Lo que nos preocupa de estos eventos extremos de clima es, por ejemplo, las ondas de calor. ¿Qué hay en esta fotografía? Pues mucha gente. Están en una alberca porque hace mucho calor y nada más se están divirtiendo todos juntos. Pero vamos a la siguiente lámina y las ondas de calor pues no nada más es para divertirse. Lo que pasa sobre todo en países en desarrollo sí tienen impactos muy severos. Hay muchos muertos, entre otras cosas, por las ondas de calor, porque ya en muchas partes del planeta en ciertos meses hace demasiado calor para que la gente que no se puede mover a otros lados, pues sufra. La siguiente lámina, lo que vemos que es otro aspecto científico, que no lo voy a mencionar muy brevemente, y es cómo la temperatura se puede medir con satélites. Y aquí son temperaturas en los meses de verano y vemos cómo han estado cambiando. Entonces, en los últimos años, lo que es una curva gaussiana se ha estado moviendo hacia la derecha y lo que son las ondas de calor altamente preocupantes es lo que está en las colas de esta distribución gaussiana. Pero resulta, pues, que ondas de calor altamente preocupantes, pues ya son 10 o 15 veces, si no más frecuentes de lo que eran antes del mediados del siglo pasado. Entonces, esos son los extremos de clima altamente preocupantes. En la siguiente lámina tenemos otro ejemplo de extremos de clima y es que hay inundaciones. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Tenemos inundaciones como las que ocurrieron en el 2017, en este caso en Estados Unidos, con un costo enorme. Ha habido inundaciones en Nueva York, y esta fue en Texas, y en la siguiente lámina tenemos inundaciones también en Japón, etcétera. Entonces hay muchos sitios, muchas de las ciudades que están junto al mar ya se están inundando con una frecuencia pues no aceptable. En Costa Rica, también en Estados Unidos, hubo una inundación muy aparatosa, donde hubo muchos muertos también. En la siguiente lámina tenemos otro impacto preocupante que se ha estado acelerando con el cambio climático, que son los incendios forestales. En California hicieron un daño enorme con un costo también gigantesco, pues porque muchas casas se quemaron. Pero como saben ustedes, también en Australia el año pasado hubo incendios forestales altamente preocupantes, ¿no? Entonces, ese mito, pues, de que nos esperemos hasta finales de siglo no tiene sentido, porque ya tenemos impactos altamente costosos, pero no solo del costo, sino preocupantes para pues la sobrevivencia de nuestra sociedad, ¿no? Vamos a la siguiente lámina porque vamos a pasar ya al último mito, y es que, pues como los combustibles fósiles son los que están causando el cambio climático, pues no podemos hacer nada, pues son tan importantes para la economía que no los podemos tocar. Bueno, resulta que eso también es un mito, porque por fortuna ha habido muchos avances tecnológicos. En la siguiente lámina, lo que vemos es, y esto ya tiene años en mis colegas de Princeton, cómo resolver ese aumento de emisiones, porque en la medida en que la civilización progresa, cada vez hay más energía que se está usando de combustibles fósiles. Pero sí se puede resolver el problema. No es cierto que afecte tanto a la economía porque ya tenemos muchas maneras alternativas de generar energía, tenemos maneras alternativas de funcionar por desarrollos tecnológicos muy importantes. Aquí nada más les menciono algunos que vamos a ver como otras formas de energía sustentable. También hay que cuidar a los bosques, porque lo que debí de haber mencionado es que los combustibles fósiles es el factor principal, que es lo que está causando el cambio climático. Por lo menos las 2/3 partes o las 3/4 partes del cambio se debe al uso de combustibles fósiles, petróleo y carbón. Pero
Una cuarta parte también tiene que ver con el uso de suelos, la deforestación, que es como lo que está pasando ahora en nuestro continente, ¿no? Así es que con, eh, con Brasil, así es que son cosas que tenemos que cuidar. El Amazonas es muy importante para proteger el clima de todo el país. En fin, todo eso lo tenemos que cuidar. Pero lo que se ve en esta lámina es que si tomamos muchas medidas simultáneamente, sí podemos resolver, sin afectar a la economía, este problema de dejar de usar combustibles fósiles. En la siguiente lámina ya empezamos a ver algunas de las maneras de hacerlo, que son, en este caso, el uso de celdas solares. Aquí se ve una gráfica, cómo han bajado de precio de una manera espectacular. Y en la siguiente lámina vemos energía eólica. También se ve cómo ha bajado de precio y cómo es muy importante. Estas dos son energías sustentables porque podemos generar electricidad sin consumir combustibles fósiles, carbón o petróleo, ¿no? Pero hay un problema todavía no bien resuelto con estas energías sustentables, y es que son temporales. De noche, pues no hay sol, a veces hay nubes, y el viento, pues a veces no funciona. Si vemos en la siguiente lámina, resulta que la energía nuclear funciona estupendamente y es relativamente barata, como ya se comprobó históricamente. No estamos hablando del futuro, sino del pasado. En Suecia y en Francia, pues ya usaron energía nuclear por muchos años y resulta que es muy, muy segura. Si vemos cuánta gente se ha enfermado o muerto, pues es una de las energías más seguras, mucho más segura que el uso del carbón. Y la expectativa aquí es que hay nuevas tecnologías, las energías de tercera y cuarta generación nucleares, que son todavía más seguras. La gente en general está preocupada por la energía nuclear, por las bombas nucleares, pero esto se puede separar de la generación de energía. Entonces, es algo que también nos puede ayudar mucho porque la energía nuclear pues no emite dióxido de carbono ni gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, vamos a adelantar porque la pregunta ahora es, bueno, pues ¿qué está haciendo la sociedad? ¿Qué ha hecho? Pues los científicos les hemos dicho desde hace años que hay que hacer algo. Entonces, a través de las Naciones Unidas, con estos reportes del panel intergubernamental de cambio climático, etcétera, etcétera, ha habido reuniones a través de las Naciones Unidas para que se pongan de acuerdo todos los países. Yo estuve en una de las reuniones en Europa donde había más de 150 jefes de Estado y todos se pusieron muy de acuerdo en que había que hacer algo, etcétera, etcétera. Pero los negociadores no le hicieron caso a los jefes de Estado y no aprobaron mucho. Esto fue hace ya más de 10 años el acuerdo de Kioto, etcétera. Pero por fortuna, sí hubo un progreso espectacular en el 2015 y es lo que se llama el Acuerdo de París, que es lo que tenemos en esta lámina. ¿Y qué pasó ahí? Pues que prácticamente todos los países del planeta se pusieron de acuerdo. Yo estaba trabajando en aquel entonces con el presidente Obama como parte de un grupo de científicos. Éramos 20 científicos que asesoramos a la presidencia en todas las cuestiones científicas, no nada más clima, sino cuestiones médicas, inclusive pues tuvimos el virus de México, el H1N1, que también lo discutimos ahí con el presidente Obama y con su vicepresidente, tuvimos muchas pláticas con Joe Biden. Bueno, pues lo interesante es que diseñamos el Acuerdo de París para que pudiera aprobarse por Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un problema muy serio con el cambio climático, y es que el Partido Republicano, solamente en años relativamente recientes, pues se había opuesto a hacer cualquier cosa que tuviera que ver con cambio climático. Hace años los republicanos eran mucho más ambientalistas. Yo trabajé mucho con ellos, si me da tiempo les comento una anécdota con ellos. Pero los republicanos en la actualidad ya están volviendo a cambiar, por fortuna, pero por muchos años no querían siquiera oír la palabra cambio climático. Entonces, con el